Don Juani Díez de Acharán. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué Muy tal bien. todo? Muy bien, todo bien. Aquí saliendo de trabajar, de entrenar. Hemos entrenado bien hoy, así que contento porque cuando el equipo entrena bien, uno como entrenador está mejor, ¿no? Y Entonces cuando estoy... ganas, más todavía, ¿no? Bueno, y cuando vienes de ganar también, pero bueno, el día a día, ¿no? El día a día tiene que ser bueno. Y es bueno, hemos entrenado bien, así que contento. Bien la sesión de la tarde, te he visto aquí haciendo un poquito también de charla psicológica con algún jugador, que viene bien. Bueno, Sí, sí. positiva, ¿no? Sí, importante que todo el mundo esté en la misma sintonía, que todo el mundo se encuentre bien, se encuentre cómodo dentro de su rol bueno, y que si tenemos que hablar y ver un poco el rol de cada uno y retocar temas, pues se habla y se es claro, ¿no? Bueno, estamos aquí en el pick and roll, en esta sección que yo llamo el uno contra uno, porque al final es un uno contra uno, tú contra mí, yo contra ti. Estamos en esta tercera edición de este uno contra uno. La primera fue Xavi Sastre, la segunda fue Martí Vives, director deportivo del FIBUY Palma. Ahora Juan Díez de Acharán, que es un poquito el entrenador de moda, diría yo, en la primera FEP, por lo menos en Baleares, porque la verdad que estás haciendo que el Palmer salga del foso. De hecho, ya ha salido del foso y ahora mismo las sensaciones son muy buenas, en primera FEP. Sí, bueno, la primera FEP abarca a muchos entrenadores muy, muy buenos a los cuales yo respeto muchísimo y creo bueno, que por buenos resultados que estamos teniendo ahora es fundamental, ¿no? Que mantengamos la humildad y que nunca se nos olvide quiénes somos, ¿no? Mm. Somos un equipo que recién, bueno, ha ascendido, ¿no? Con lo que eso conlleva muchas veces para los clubes, ¿no? Por ese cambio en el budget, ¿no? De lo que es fichar. El cambio, ¿no? de categoría y demás. Y bueno, y siempre lo que le digo tanto a los chicos como al staff, que la humildad y el trabajo es lo que nos ha traído hasta aquí y que eso es lo que tenemos que mantener. Y tanta humildad que tú llegaste como segundo entrenador. De hecho, creo que nunca habéis estado como primer entrenador en primera FEP, corrígeme si me equivoco. Llegaste como segundo entrenador, circunstancias, pues tanta humildad de trabajo te han hecho ser el primer entrenador y al final, pues 4 victorias de las 6 que lleva Palmer, que no Sí, está mal. sí, sí, una alegría enorme. Es verdad que los 2 años que he sido asistente en primera FEB, nunca me tocó Nunca te pasó, ¿no? Que se expulsa al levantarme. entrenador ni nada, No, ¿no? no, no, nunca me tocó levantarme, por suerte, porque al final nunca uno siempre quiere que el primero esté ahí, que esté bien, ¿no? Y bueno, y ahora me tocó de repente, calienta que sale, y bueno, y hay que estar Rapidito y siempre, hay que quedar y al final te quedas por lo que sea y aquí estamos. hay que estar preparado y aquí estamos, Aquí estamos correcto, 3 meses después. correcto. Vamos a hacer un poquito de resumen para la gente que no lo sepa. Pues tú coges un poquito de manera interina, ¿no? Las riendas del equipo en diciembre, a final de diciembre del año pasado, cuando se destituye a Lucas Victoriano tras esa derrota, que yo creo que ya tienes olvidada de tu mente también. Todo el mundo debe tener olvidada de su mente esa derrota por 70 puntos. Coges el equipo de manera interina y te toca nada más y nada menos que un derbi. Mm, Tremendo. Y lo tremendo. sacas con bastante autoridad. Perdisteis, pero lo sacas con autoridad. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco a lo primero que has dicho, ¿no? De esa derrota, no, no la tengo olvidada, para nada, es más, la Te tengo... metes tú en el charco, yo no te quiero preguntar. No, 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 la tengo. Creo que pega directamente, ¿no? En el orgullo de cualquier deportista, ¿no? Una derrota tan grande, ¿no? Sí, sí. Creo que es duro y bueno, y justo da la casualidad que este fin de nos enfrentamos nuevamente a ellos, con lo cual, por supuesto, esta semana, ayer, sí, porque el domingo jugamos, ayer fue el primer día de preparar el partido de esta semana. Bueno, ya me dio tiempo, ¿no? de ver lo que ellos son y cómo han evolucionado en este tiempo. Y bueno, nada, son una pisonadora y bueno, ahora hay que preparar muy bien este partido. Y luego sí, me tocó debutar contra Fiwi, un derby, y la verdad que el ambiente fue increíble, ¿no? Fue increíble. No, no había tenido la suerte de presenciar nunca un derby de aquí de Palma, un derby balear, Mm. y bueno, fue Y encima increíble. tu debut como entrenador, Sí, que es gordo también, también, está guay. también. Es verdad que fue todo muy rápido para mí. A nivel emocional me pesó un poco el aspecto de, bueno, sale Lucas, ¿no? Y de repente no tienes tiempo ni para procesarlo y ya te toca, ¿no? Dar ese salto a primero y bueno, y fue todo muy rápido y casi sin pensar demasiado fuimos al derby. Yo te diré la verdad, cuando se fichó a Lucas Victoriano, los inputs que me llegaban de otros entrenadores que yo conozco eran, bueno,
no te digo que opines, ¿eh? Esta es opinión mía y cosas que me han llegado a mí. Era Lucas Victoriano, pues no tiene tampoco mucha experiencia, porque no sé qué, tiene más, tal vez, nombre como gran jugador que fue, evidentemente, base de Real Madrid y demás. Y cuando yo vi tu currículum dije, ostras, tiene más currículum el segundo entrenador que el primer entrenador. Que eso es, no sé si raro, pero me pareció fuerte. Dije, viene de subir a CB con el Betis, tiene experiencia en España, ha dirigido incluso en EVA, en tercera FEP, y me pareció curioso. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Porque Es al lo final, primero que yo pensé, ¿eh? sí, No sé no, no, si está se bien. ajustará a la realidad o no, pero yo es lo primero que pensé. Ya, yo, mira, Lucas, yo tengo un respeto enorme por la figura de Lucas Victoriano. En Argentina él ha demostrado lo que él es capaz de hacer, ¿no? Ujú. Él ha competido contra Boca, que es el mejor equipo del país, y lo ha llevado a finales, a playoffs, ha competido contra un equipo que para mí era mejor, ¿no? Todos los partidos, ¿no? E incluso le ha llegado a ganar. Entonces, yo no pongo en duda la capacidad de Lucas Victoriano. Como entrenador me pareció, bueno, que su trayectoria habla por sí solo. Y luego, a nivel personal también, uno se involucra, ¿no? En ese aspecto, ¿no? A nivel, yo como asistente me entrego, ¿no? Al primer entrenador, y lo que él necesite Claro, uno le da, ¿no? Y yo me he vaciado, y creo que eso, ¿no? De vaciarse como asistente para darle todo lo que el primer entrenador necesita, más allá de que luego, por supuesto, puedes ganar o perder, en este caso perdimos, ¿no? ujú. Pero creo que eso también nos hizo generar un buen vínculo, ¿no? Un vínculo de amistad incluso, y él, cuando nosotros ganamos, me escribe siempre. ¿Ah, sí? Me escribe y se alegra y quiere que nos vaya bien, y me dice bueno, que él siempre supo que yo estaba preparado, y creo que fue una de las primeras personas que me dijo, si a ti te dan la oportunidad, cógelo, porque Claro, además lo vas a hacer muy bien, ¿no? claro. Entonces, yo a Lucas la verdad que le mantengo un respeto, y bueno, nada, que me alegro que ahora él también esté en Argentina otra vez en Quimsa, que seguramente lo va a hacer muy bien. Em, claro, quedándome un poquito en esa victoria, yo no sé si te han preguntado mucho sobre esa victoria, perdón, todo lo contrario, esa derrota de 70 puntos que fue histórica, salió por todo, salió incluso en marca.com como la gran derrota, ¿no? En primera FEB y demás, que es normal, no es para estar ni mucho menos orgulloso, pero no sé si te han preguntado mucho por esta derrota. ¿Quién? En general, los medios o alguna entrevista que has dado no te han preguntado mucho. Bueno, yo, claro, no era primer entrenador, era el asistente, Claro, ¿no? yo lo Entonces, pregunto porque tú desde dentro, no sé cómo la viviste, porque yo no sé, sí que me genera dudas o preguntas en el sentido de qué pasa ahí, cómo se llega a perder de tanto, porque entiendo que también no será un... Claro, luego ves que tú coges el equipo, ¿no? Y más o menos, pues se rindes, 4 victorias como digo de las 6 que se lleva, entonces dices, viendo el equipo, ¿cómo se llega a esa derrota? O sea, que debía pasar algo ahí que claramente no sí. funcionaba, ¿no? Bueno, no, respondiendo a tu primera pregunta, por suerte no me han preguntado demasiado. Yo, ya te digo, no tenía ese foco mediático en ese Eh, momento. Ya me toca afrontar un derby. Creo que ese derby quitó del foco lo anterior, no hizo puede ser. que se quite, ¿no? Ese ruido, ¿no? Y rápidamente ya se empezó a hablar del derby. En cuanto a cómo se llega a eso, yo creo que habíamos pasado de... Yo creo que la palabra que resume lo que fue eso era la inestabilidad que se traía. Creo que el equipo venía de muchos cambios. Pedro el otro día creo que me dijo el número, habían sido 6 cambios, si no me equivoco, Entrenador, ¿no? más el entrenador. Seis Ah, cambios de bueno, te refieres de jugadores, jugadores, perdón, seis exacto. cambios de jugadores más el entrenador, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que eso es el Eh, producto, es lo que lleva precisamente a eso, ¿no? Y bueno, se Sí, que tal vez dijo fue un todo. detonante, ¿no? O Sí, la guinda, sí, digamos. sí. Y luego también que no nos podemos olvidar que lo que es hoy la primera FEB, hay equipos que yo creo que competirían en ACB. Bueno, hay históricos de ACB, por supuesto. Claro, y no nos podemos olvidar de que también Diego Epifanio es, bajo mi opinión, mi humilde opinión, es uno de Entrenador de los ACB, mejores entrenadores de la historia de la primera FEB por todo lo que posiblemente, ha conseguido, ¿no? posiblemente. Y si a eso le sumas un roster, ¿no? Una plantilla espectacular, bueno, si sumamos todo, da ese cóctel Pero bueno, Molotov. verdad que perder de 70 es difícil de explicar.
Que entiendo Claro que te que es puedan ganar difícil de de 20 o de explicar. 30, pero claro, es Claro, verdad que... claro que es difícil de explicar. Por supuesto que es difícil de explicar. Pero bueno, eso es ahora mismo a mí y agua No, pasada, no, claro, aunque no he intentado, yo ya te digo, yo era el asistente, pero intento poner en palabras un poco lo que fue claro. y es eso, ¿no? Es eso lo que yo te puedo decir, ¿no? No, si yo te lo pregunto precisamente porque como tú lo viviste, digo, ¿cómo debe ser el vivir eso desde dentro? Entiendo que esto te dejó muchas lecciones que, como te has dicho, que absorbiste, ¿no? Para tu etapa que estás viviendo ahora mismo como primer entrenador. ¿Qué aprendiste de esa derrota o de esos meses también en conjunto global como segundo entrenador? Bueno, yo llegué a estar únicamente, fueron Sí, bueno, 4 jornadas. igual no llegar ni a 2 meses, No, exacto. no, fueron 4 jornadas únicamente de asistente de Lucas. Eh, ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí que cuando uno cambia, ¿no? de entrenador y llega a un equipo nuevo, esa adaptación, ¿no? al equipo, uno tiene que intentar estabilizar el grupo Mm, y estabilizar sobre todo a nivel táctico sin cambiar demasiadas cosas porque ellos traen una inercia y si eso se para en seco y se cambia de rumbo, corres el peligro de que si no sale bien, mm, como la competición sigue, ¿no? Y va en el día a día, está a la orden del día, puede ser que eso genere una desconexión en el claro. grupo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener, cuando uno llega a un equipo, ese punto de equilibrio para que no desestabilizar demasiado al grupo a nivel táctico, ya sea defensivo o ofensivo, y que siguiendo una inercia similar se vayan retocando flecos, por decirlo de alguna Ujú. manera, por supuesto optimizando los recursos que uno tiene, pero que no sea demasiado brusco el cambio, ¿no? Que creo que, bueno, esa es la mayor lección que yo me llevo, porque viendo un poco los equipos de Marco y luego viendo un poco la idea de Lucas, mi aprendizaje viéndolo desde fuera fue eso y yo también, siempre muy tranquilo conmigo mismo, porque yo se lo hice saber, ¿no? Se lo dije a Luca, Luca, vamos a ver cómo podemos llevar a este equipo, ¿no? De la mejor manera, pero yo creo que ellos estaban un poco desconcertados, ¿no? Ah, Y además le sumas las nuevas llegadas. mm. Entonces, bueno, un poco eso, ese es el aprendizaje. Unas nuevas llegadas que con la tuya pues cambiaron el equipo, llegadas como la de Philip Scrap. Me río porque me acabo de enterar hace nada, antes de empezar la entrevista, de que Philip Scrap, que no tenía ese dato, estuvo en la selección canadiense, que quedó tercera en el último mundial, que era de Shai Gilgeous-Alexander, de Jordi Fernández y demás, y no lo tenía presente porque, claro, yo vi ese mundial y no vi jugar a Philip Scrap, o no lo recuerdo porque debía jugar poquito, pero el hecho de estar ahí ya te demuestra la clase de jugador que tienes, ¿eh? Sin Es una duda, bestia. sin duda, sin duda. Phil, yo lo pongo como ejemplo, no solamente lo que él demuestra en la cancha, es lo que él le da al vestuario. Capitán general, Es ¿no? capitán general. El tipo en el entreno es el que da el ejemplo a los demás. Él no Mm, habla demasiado, él, si lo conoces, no es una persona muy extrovertida, no va a hacer la broma, no va a estar ahí para que el grupo se ría. ah, Pero él siempre predicando con el ejemplo lleva al grupo y todo el mundo le sigue. Y eso a un entrenador le facilita mucho la vida. A mí en mi caso me ayuda mucho porque cuando todo el mundo ve que Phil es el primero que se tira un balón de claro, cabeza, ¿no? tener a ese tío de tu lado es No, sin duda, sin lo duda. mejor. Y él está siempre por y para el equipo. Y bueno, y hace poquito le tocó ser padre y Ajá. nosotros hemos estado también para lo que él necesite, el club también. Y bueno, y estamos muy contentos de que él esté pasando por este buen momento. Se ha notado que el ser padre le vino, ¿no? Le dio ese eh, impulso, esa alegría y lo demostró en la pista el otro día, ¿no? Le ha La, cambiado. la lástima de que fuera padre, sí, no se le puede sacar nada mal a ser padre, obviamente, pero Sin duda. si se le puede sacar una puntillita fue que fue padre justamente cuando teníais derbi contra el Menorca. Yo dije, ostras, que lo hubiera sido la semana de antes o la de dos, que había parón, que lo hubiera sido ahí, así llega a estar el Menorca, ¿no? Y no perdéis igual. Claro. Bueno, Pero bueno, bueno, ya está. Es lo que por sacar toca. una puntillita. Las cosas llegan como llegan y uno al Sí, final claro. las tiene que tomar y tiene que estar preparado para, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible con lo que Pero tiene. lo notasteis, porque es que encima ganasteis de, no sé si fueron de 20 puntos el sábado anterior. Llega Philip Escape a ese derbi que fue el miércoles, Mm. perdéis frente a Menorca y luego volvéis a ganar, ¿no? Dices, con Philip Scrum me refiero. Sí, sí, Ahí sí. la importancia del jugador.
Sí, y luego yo también tengo claro como entrenador que este deporte es de los jugadores, esto es de los Eh, jugadores y al final, si los jugadores están bien y nosotros, ojo, con la figura del entrenador, hacer todo lo posible para que los jugadores estén a nivel táctico, por supuesto, en su rol y donde tienen que estar y haciendo lo que ellos son buenos, ¿no? Ayudarles de ese ujú. aspecto, ayudarles en el aspecto un poco lo que me decías tú, esa parte psicológica después del entreno, hablar y demás. Eh, pero bueno, ya te digo, Phil es un jugador determinante, ¿no? Y si él bien rodeado y con la gente que está Claro. preparada, ¿no? en otros roles para aumentar su efectividad, su productividad en el campo, pues bueno, creo que ha demostrado, ¿no? Él ya lo que es. Yo la frase esta del básquet desde los jugadores la compro a medias, porque sí que es verdad que pienso también que el básquet, que un entrenador es, en muchos casos, si no casi todos, el 70% de un equipo, incluso los profesionales. Por aquello de saber gestionar, por aquello de las dinámicas, por aquello de cómo entrenas. No, sin duda, sin duda. Bueno, está bien, es tu opinión y está bien. ¿Tú no la La compartes? respeto, la respeto, pero creo que hay que buscar el equilibrio. Creo que nosotros tenemos que saber dónde estamos, Pero tenemos que lo saber. digo por el impacto del entrenador, ¿eh? Por los Sí, diferentes impactos que puede sí, tener, ¿eh? No, sí, no sin por... duda, ¿no? Pero ojo, cuidado, yo, por ejemplo, Pedro Martínez, ¿no? Pedro Ujú. Martínez o Diego Campo, ¿no? Uno reconoce los equipos de Diego Campo y de Pedro Martínez, ¿no? Totalmente. Ahí lo tienes en Valencia, dominando la liga. Eso es espectacular, eso es indudable. Y eso viene de, bueno, de un entrenamiento, de un trabajo, de una filosofía que él pone, ¿no? Pero luego, en el campo, No, claro, claro. pasan cosas, ¿no? Y a veces, cuando hay que tomar una decisión, tú tienes a una persona como Phil Scrap que el 90% de las veces decide bien Ujú. y otros jugadores no tienen esa capacidad. Entonces, Claro, a lo que yo me refiero muchas veces es que cuando uno tiene los jugadores, además, por supuesto, pone la filosofía y exacto. hace y crea el contexto, ¿no? Porque al final uno, ¿no? Como entrenador, crea contextos, pero luego está ahí el jugador para decidir, para Claro, hacer. claro. Y nosotros ahí, Pero tú tener a ese jugador de tu lado, de tu filosofía, es claro, es un regalo bendito. Pero si por lo que sea no lo tienes, claro, no rinde a su 100%. claro, Entonces también claro, claro, va ahí ligado eso. claro. Y luego que hay jugadores que a ciertas filosofías funcionan mejor. Claro, los adaptan o se adaptan O menos, sea, claro. hay algunos que se adaptan más y otros que se adaptan Exacto, menos. Y ojo, eso no significa que sea mejor o peor jugador, exacto. simplemente que a una filosofía en concreto no viene bien. Por eso para mí de la importancia del entrenador, ¿no? Del saber sacar ese 100%. Ahora, por ejemplo, se habla mucho del Madrid de Sergio Scariolo, Ujú. que tal vez pues no está rindiendo como se esperaba o no empezó la temporada como se esperaba, y ese es Scariolo. Pero, Bueno, yo- y es el mismo Madrid casi casi, entonces... sí, yo no sé, yo estoy en primera fe, yo ACB respeto demasiado, tengo demasiado respeto por No, esas hombre, no digo que cosas. me parezca Scariolo, solo faltaría, No, está no claro. puedo, no puedo, no puedo Pero, pero para para mí nada. hay la importancia de... Te lo ponía como ejemplo, ¿no? Sí, Del tema de los lo entrenadores. entiendo perfectamente, sí, sí. Luego hay tantas cosas dentro de un vestuario del día a día Claro, que nosotros que estamos fuera no lo sabemos, no lo conocemos, temas personales, temas, bueno, hay tantos, es multifactorial, claro, entonces claro. es muy difícil. ¿Tú crees que tu filosofía ha calado en Philip Scrap y compañía? ¿O está calando? Yo creo que el mensaje está calando, creo que los chicos están ahora mismo pasando ese momento de que ya llegó el mensaje, Sí. de que la idea está clara y ahora estamos pasando por esa siguiente etapa que es la de que ellos empiecen dentro de esa inercia y dentro de ese juego y dentro de esa forma de conocerse mejor los unos a los otros dentro del campo, porque por supuesto eso tiene un, ¿no? tiene un recorrido, tiene un recorrido. Y luego lo que uno busca después de haber haber convencido al grupo de esa filosofía, entre comillas, es buscar dónde está el techo, ¿no? Ujú. Hasta dónde podemos crecer con esto que tenemos. Y yo creo que a día de hoy seguimos creciendo, seguimos trabajando, no nos conformamos y bueno, como te dije al principio, con mucha humildad y con mucho trabajo, Ujú. vamos intentando dar pasitos En adelante. otras palabras, podemos decir que en marzo se ha acabado la pretemporada, ¿no? Sí, Podemos decir que ahora sí, empieza la sí. temporada y a buen momento igual.
Bueno, sí, se podría decir que sí, que estamos rodando y que tenemos que seguir dando pasitos adelante y desde lo individual para llevarlo a lo Mm. colectivo. Oye, cuéntame sobre ti, ya para ir acabando. Estuviste mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, estuviste unos cuantos años en Betis, especialmente en Primera FEP, también estuviste trabajando en la cantera de Betis, si no voy mal. ¿Quedaste tercero en un campeonato de España con Betis? ¿En Sí, cadete? sí, en cadete tuve una generación muy, muy, muy buena, muy chula. Teníamos 7 de primer año, 7 de segundo año. Una generación que estaba Matías Alessanco, un chico que igual los que no lo conocen más adelante lo van a conocer porque no tengo duda que la va a reventar a nivel mundial. Ajá. No tengo duda además. O sea, ¿Dónde es, está ahora? es espectacular. En OT es la academia esta americana, OT es OT. Overtime. Ah, bueno, Overtime, sí, vale. Overtime, Overtime sí la conozco. sí. Y bueno, creo que él tuvo mucho peso ese año porque él Era tu Philip Scrap, ¿no? y sobre todo por el talento innato que él traía, cómo se desarrollaba en esas edades. A mí me encanta trabajar con formación. Ah, Hasta el momento había sido un entrenador de formación ah. que había sido asistente en equipos bueno, de primera FEP, pero a mí me gusta mucho, yo siempre hablo del desarrollo del jugador. Creo que es fundamental y sobre todo para que el jugador también esté contigo en una dinámica profesional, es muy importante ayudarle a que en el día a día él sea mejor. Y creo que también ha sido una de las claves para que este grupo funcione, ¿no? Oye, te voy a ayudar a que tú vayas al siguiente nivel, ¿no? Y eso, desde lo individual, lo llevamos luego a lo colectivo y damos Mm. un pasito adelante. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que te decía antes de ese campeonato en que quedamos terceros, Matías Alessanco fue dando pasos, 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 no solamente técnicos, sino también físicos, porque esa es la edad en la que ellos también se desarrollan, Total. y se puso como un animal, y bueno, y ya muy contento porque mm, todo ese trabajo que habíamos hecho nos llevó también a ser terceros de España, que fue genial. Tercero en un campeonato de España es muy gordo, teniendo en cuenta que hay canteras como La Peña, sin ir más lejos, como Barça, como Madrid, sin ir más lejos Sí, también. sí. No sé. Sí, nos cruzamos en En semis con Andalucía, Madrid, Unicaja de ¿no? Málaga también. Sí, ¿Te cruzaste con? con Madrid en semifinal, Con el Real Madrid. sí, con Real Madrid, y jugamos tercer y cuarto puesto con Gran Canaria, Ahí y está. bueno, bien, 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 muy contento. Es un recuerdo que me llevo para toda la vida. Me parece algo Sí. muy top. Esto fue hace nada, en 2024, ¿no? Si no voy mal. Sí, 23, Hace, 24, sí, sí, yo hace nada. tenía un cadete y era asistente del primer equipo. ¿Cuánto tiempo pasaste en el Real Betis? 7 temporadas, 7 temporadas. Y venías de Argentina, imagino. No, venía de Canarias. Yo empecé Ah, en tú empezaste en Canarias. Canarias. Sí, yo empecé a entrenar en Canarias con 17 años, mi primer equipo. Con los hermanos Díaz Graham estuve, bueno, con Diego Fernández también. Ajá. Son chicos que, bueno, Diego hoy está en el U22 de Lenovo Tenerife, los hermanos Díaz Graham están jugando en NSA. Y nada, tuve un recorrido ahí muy bonito porque a la par también jugaba. Y bueno, y nada, ahí me empecé a desarrollar como entrenador y fui pasando por todas las categorías, desde las escuelitas, cuando empecé con 17 años, entrenaba un mini, Ujú. y creo que fui escalando, escalando, fui creciendo todos los años, pasando, ¿no?, a ese siguiente nivel, haciendo a la vez los cursos. Hice el curso de nivel 1, luego el de nivel 2, luego hice el CES, Claro, y siempre acorde a la categoría que iba entrenando. claro. Y bueno, y la suerte de llegar en Betis hasta el Liga EVA, ¿no?, el filial, digamos, Que lo entrenaste tú. que lo entrené también, y luego pasé por esa, naturalmente, a ser asistente del primer equipo. Y bueno, eso yo es algo de las cosas que estoy muy, muy contento de haber empezado tan joven y no haberme perdido ningún capítulo. He visto todas las categorías y he visto muchas generaciones. Y naturalmente he ido, y también creo que eso tiene mucho que ver con los directores deportivos, ¿no? Que no solamente se centran en formar jugadores, sino también en formar entrenadores, ¿no? Y llevarlos por su desarrollo Es clave, natural me parece clave. es fundamental. ¿Coincidiste con Willy Villar? ¿O no? No No, estaba todavía no, ahí. no, Igual no. no estaba. Willy es de Gran Canaria. Yo estaba en Tenerife. En Tenerife, vale. Sí, yo Vale, estaba vale. en Tenerife y no estaba, si bien estaban asociadas las canteras de Lenovo Tenerife, yo estaba con Santo Domingo, que Santo Domingo es quien llevaba todas las categorías desde canasta pequeña
hasta infantiles Ujú. de Lenovo Tenerife. Porque Lenovo Tenerife tenía de cadete hacia arriba. Ajá. En esa época. Ahora Lenovo Tenerife tiene todo y bueno, David Vargas, su director deportivo, ya está ahí, que era mi entrenador en ese momento. Ah, sí, 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 sí. qué bueno. Pero bueno, ya te digo, yo estoy muy agradecido de haber tenido esa formación progresiva, me ha hecho muy bien para entender muchas cosas. ¿Cómo llega un chaval de 17 años argentino a Tenerife? Bueno, por temas familiares, porque Pero además, a un club como Baloncesto Canarias, entiendo que llegaste ahí, ¿no? Directamente. no, llegué al Santa Cruz de Tenerife, A Santa Cruz. que estaba en Liga EVA en ese momento. Primero llegué a Deje, que es el sur de Tenerife. Ahí coincidí con Eneco Mata Esquizabel, un entrenador vasco que hoy está en Rumanía, que, bueno, tuve algún que otro problema para jugar bueno, por tema nacionalidad y demás, hasta que me dieron la nacionalidad y demás, y él veía que yo siempre iba a todos los entrenamientos. Yo no jugaba, no competía, pero yo iba a todos los entrenamientos y además era el que primero llegaba Claro. y el último que se iba. Y él dijo, aquí tenemos un fricazo, Y él tenemos dijo, que aquí ficharlo. tenemos un friki, porque además yo tenía 15 años, 16 años. Ahí los chicos normalmente empiezan con Ayer las es cadete, novias, con ayer es cadete junior además. Claro, claro. No es muy normal ver a un junior ser con tanta vocación de entrenador, ¿no? Claro, y él me dijo, porque cuando yo no jugaba, yo iba a los partidos de todas maneras y viajábamos y nos íbamos al norte o lo que sea. Y él me decía, ¿no? Me decía, pues él veía que yo iba en el descanso, por ejemplo, o durante el partido, Sí. me acercaba y le decía al base, no, el Rijek, ¿no? ¿Eh? Y un día, volviendo a un partido, me dice, ha estado bien, ¿no? Y me dice, ¿tú no quieres entrenar? Le Claro. digo, no, yo quiero ser jugador, le digo, yo quiero jugar, lo que pasa es que por estas circunstancias no puedo jugar. Y bueno, y con el tiempo, él me dice, no, el año que viene vas a entrenar. Vas a entrenar. Eso era con 16, con 16. Con Sin 17, jugar. claro, sin jugar. Con 17, ya cuando cumplo 17, me dice, no, el año que viene te voy a pagar el curso de entrenador, te vamos a pagar el curso de entrenador y tú ¿Sí vas a o entrenar". qué? Sí, me pagaron el curso de entrenador, lo hice en La Laguna y bueno, y ahí empecé a entrenar, me dieron un mini básquet Qué bueno. y ahí empecé y ahí nunca más paré, nunca más paré de entrenar y fue como el día a día, disfrutar el ir al pabellón, de estar ahí, de Claro. estar con los chavales, y luego también la suerte de coincidir con entrenadores mucho mejores que yo, Claro. que me acortaban el camino contándome sus experiencias, diciéndome, Juan, el desarrollo del jugador, esto y esto. ¿Qué tenemos que ver? Oye, vamos a ver físicamente cuál tiene más proyección. Venga, vamos a analizar. Venga, y dime tú cuál entrenarías y por qué. Te hacían pensar un poquito, ¿no? Claro. Y eso, cuando tú te juntas con gente buena, de verdad, que te ayuda y te hace pensar, Claro. pues claro, vas creciendo. Y me acortaron un montón de caminos, me ayudaron mucho. Esa es la clave. Tanto en Tenerife como en Sevilla. En Sevilla igual, en Betis yo me cruzaba con Fernando Planedes, que Claro, cuando también estás es ahí ya. entrenador, tal. Claro. Y las tertulias, ¿no? Después de los entrenamientos, o ir a tomar... Yo siempre digo que ahí es donde más básquet se aprende. Sí, Cuando charlas con entrenadores, estás en una mesa, estás en un bar tomándote algo, sí, cenando, sí, sí. Y ahí es cuando más se aprende de básquet. querer escuchar, Claro, claro, por querer supuesto. escuchar a los que tienen canas. Yo siempre le agradezco mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en Betis, Antonio Pérez Caínzos era entrenador del ACB, asistente, era Ah, entrenador asistente. Y yo iba a ver los entrenamientos, yo me escapaba de la universidad y me iba a ver los por entrenamientos supuesto. del ACB. Y luego Antonio, yo siempre lo cuento porque además me parece un detalle espectacular. Él me veía, ¿no? Y hablábamos tal, y íbamos a tomar café y él me explicaba cosas Claro. del entreno. Y tú lo entendías, que eso a él le gustaba, ¿no? Claro, Y te explicaba más cosas. pero eso no tiene precio, o Eso sea, es una pasada, claro. y la humildad de él también de decir, ven chaval, que te voy a, porque al final uno ahí está entrenando el preinfantil del Betis, Claro, y claro, él está en el primer equipo, no tiene por qué hacerlo, claro. pero eso es fundamental, porque ayuda a crecer a la gente, y a mí me ayudó mucho. Y también te debe ver con esa luz, ¿no? Con esas ganas de aprender y claro, eso Las para él, ganas, bueno, sí, las ganas, y sobre todo querer escuchar, no pensar que por uno lo supuesto. sabe todo, porque a día de hoy soy entrenador de primera FEP, también tengo claro que no lo sé todo. Por supuesto. Y cada vez que pueda hablar con alguien que sepa más que yo, lo voy a intentar. Y ahora lo tienes genial para conocer a gente que sabe más que tú, porque Sí, estás rodeado ahora lo tengo de más fácil. titanes. Ahora lo tengo Estás más rodeado fácil. de titanes. Sí, sí. Ya para ir acabando, bueno, estamos aquí ahora en la previa de una nueva jornada en Primera Fe. Venís de ganar a Cantabria, no sé, yo ya puestos a imaginar, vamos a acabar bien la temporada, ¿no? Yo creo que puede acabar perfectamente la temporada. Cenar bien mañana, va a ¿Sí? ser un buen entrenamiento. Vamos a planificar bien el partido de Obradoiro, que todo el mundo esté sano.
y ya está. Y Ahí ya lo está. dejo, partido a partido. Todo muy, muy cholista, pero lo veo así, creo Pues a ver. que es así, creo que no hay más. Por cierto, claro, hemos hablado de Betis todo este rato. Betis que desapareció el año pasado de manera oficial. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Bueno, una tristeza enorme porque para mí Betis era mi segunda casa. Mm. Yo llegaba ahí a las 8 y salía todos los días a las 8:30, 9 de la noche. De 8 de la mañana a Sí, 9 de la noche. sí, sí. Media Sí, jornada. sí, porque además teníamos todo ahí para hacer vida. Ajá. Teníamos un despacho, teníamos una cocina, teníamos la nevera, teníamos todo. Íbamos a la cancha, estaba todo ahí. Y a veces incluso organizábamos con el delegado los días libres, que no teníamos, igual no teníamos entrenamiento, íbamos a jugar al pádel ahí. O sea, era la vida, era todo En ahí. tu día libre trabajabas, sin En tu querer. día libre no, pero a veces no ir a trabajar, sino vamos a jugar al pádel. Pero Claro, íbamos otra vez al pabellón. claro. Venimos aquí igual. Al final es pasión, ¿no? Al final Claro, lo tienes ahí, es entonces inevitable. la tristeza que te genera todo ese vínculo personal que se había generado de echar tantas horas de estar ahí ya te digo, con Curro, con Gonzalo, con Tino Ujido y Gonzalo García Vitoria, que era el entrenador, Armando Guerrero, o la gente de cantera con Pablo, teníamos toda una relación, era todo estar ahí. Y luego por una decisión de arriba de Ya, despacho pasa lo que pasa. Entonces es dolorosísimo, duele mucho. porque el grupo personal se rompe, porque uno ya Gonzalo en Zaragoza, Tino en Claro. Kosovo, ¿sabes? Al final, entonces duele mucho, pero bueno, es lo que hay que Y eso para ti, reconstruirse. pero para el resto del baloncesto nacional se va a Baloncesto Sevilla, aunque yo creo que sí a nivel formativo, no estoy seguro, pero a nivel profesional se va a Baloncesto Sevilla, del que salió gente como Porzingis. No, sin duda, sin duda. Cuidado, ¿eh? Pero el club tiene Por eso te digo, que una se va un historia histórico. increíble, increíble una historia, pero han pasado nombres por ahí, Satoransky Satoransky, también, efectivamente. Willy, Hernán Gómez, Es que ahí se va un histórico. Juan Llaneza hizo un muy buen trabajo de captación de jóvenes cuando él fue director deportivo y fichó a un montón de jóvenes que luego terminó bueno, proyección NBA. O sea, me lo acabas de decir tú, Porzingis. Porzingis, NBA. O sea, entonces, claro, y bueno, y luego eso fue decreciendo, luego el club, bueno, ha tenido Qué los pena. problemas que ha tenido y lo que más duele hoy es que todos esos chicos jóvenes también que tenían esa cantera donde se desarrollaron, como Matías Alessanco, que lo recordaréis más adelante, Matías Alessanco Vázquez, Voy a apuntar el nombre. apunta el nombre, te vas a dar cuenta que que esos chicos que tenían esa oportunidad, porque Matías venía de Brasil, no la tienen, hoy no la tienen. Hoy hay un proyecto ambicioso como es el Caja 87, Ajá. pero no deja de ser un proyecto nuevo. Y yo, ojalá que les vaya espectacular, les deseo lo mejor, pero la No es pena lo es mismo. que, no, que el proyecto que estaba antes ha desaparecido, ¿no? Entonces, me alegro muchísimo que hoy en día en Sevilla, porque al final Sevilla es mi casa, ahí ¿no? está mi familia, ¿no? A día de hoy, Mm. y quiero que vaya bien, quiero que vaya genial, y le deseo, como te dije antes, al Cajo 87 lo mejor, pero bueno, creo que no va a ser lo mismo, ¿no? Pues no, la verdad que el básquet español pierde un referente nacional a nivel historia y bueno, ya no se puede hacer nada. Mm. Juan, y ya la última para acabar. Mm. ¿Dónde va a terminar precisamente Palmer? Hazme una porrita, pronóstico. ¿Dónde va a terminar? Esta temporada Palmer. ¿Os quedan que 7, 8 jornadas, si no voy mal? ¿8 jornadas? O 9 jornadas, perdón. Nos quedan 9 jornadas. Va, ¿Dónde va a acabar? va a terminar No me digas dónde nos merecemos, donde el trabajo donde diario. donde el trabajo diario Hazme una porra, venga, y mójate. donde el trabajo diario, la humildad y el baloncesto nos Que me pongan. sé todas las respuestas ya Eso es, de, eso es todo lo que te puedo de decir. los protas. Eso es todo Vale, lo que me te puedo basta. decir. Por lo pronto, este fin de semana a ganar. Por lo pronto. A trabajar, a entrenar, a entrenar mañana y a competir. A competir 40 minutos contra un rival muy bueno. Y bueno, y por supuesto, si se puede ganar, ¿no? Vale, Eso sale vamos a ello, todo el ¿no? mundo, ¿no? Todo el mundo, nadie sale a un partido, ¿no? Todo el mundo sale siempre. Nadie sale a perder. Eso Pero es, todo el yo mundo sale a ganar. siempre digo a ellos que es posesión a posesión, son 40 minutos y cada balón adelante y cada balón atrás importa. Y va por ahí, va por ahí. Pues a ver qué tal. Juan y Diez, ha sido un auténtico placer conocerte aquí en Radio Marca en el Pick and Roll, amigo. Muchísimas gracias. Para mí Suerte, también ha sido un placer. suerte. Grande crack.